Buenas tardes. Hoy contamos en el programa de Hablamos las Mujeres Rurales con Juana María Gil Ruiz. Buenas tardes, Juana María. Juana, para Hola. las amigas, ¿no? Hola. Mira, eres catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, presidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, vocal del Observatorio de Violencia de Género de Andalucía. Y además yo a esto añado que eres una genial ponente y formadora. Se nota que trabajas en la educación, porque la verdad que cuando tú estás dando alguna charla, alguna formación, se nota mucho porque eres una persona que transmite mucho. Nuestro agradecimiento porque estés aquí hoy con nosotras en este programa, este humilde programa. Y queríamos, para nosotras era súper importante tener la visión tuya, desde tu punto de vista, desde el derecho, en el conocimiento que tú tienes de las leyes sobre varios puntos, que son los que vamos a tratar esta tarde. Muy bien. ¿Cuál crees que será la nueva realidad social después de la situación ocasionada por esta pandemia del COVID-19 para el mundo de las mujeres? Bien, ¿Cómo bueno, crees buenas que nos va a tardes. afectar esto? Buenas tardes. De todo, bueno, permíteme antes de entrar de lleno a tu pregunta, agradecerte esta llamada, esta invitación. Me hubiera gustado verte no de manera virtual, sino de manera directa, pero bueno, es como tomarnos un café conjuntamente. De hecho, fíjate que me pilla en el despacho, así que hablar contigo es, bueno, pues eso, como si estuviéramos delante de un cafetito, todas juntas, charlando y reflexionando sobre temas que nos inquietan y nos preocupan. Y sí, lo que el COVID a confirmar, lamentablemente era algo que ya sabíamos de antemano y que ha tenido un enorme impacto en las mujeres. Fíjate que quizás es todavía pronto para sacar el periscopio del diagnóstico de los daños ejecutados. Y ese periscopio, yo siempre digo que tiene que tener distintas lentes de género, porque el daño ha sido absoluto y obvio. Fíjate, si antes de la pandemia las mujeres, había calculado que las mujeres trabajaban dentro y fuera del hogar. Fíjate el plus de trabajo que las mujeres realizan dentro del hogar. Calculaba como un 90 días gratis, ¿vale? Ya eso había que sumarle unos 88 días gratis también de brecha salarial. Estamos hablando de unos 179 días gratis más o menos con respecto a nuestros compañeros varones. Eso antes de la pandemia. ¿Cómo va a estar la pandemia? ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia? Pues vamos a peinarla. Las mujeres han trabajado dentro y fuera del hogar, teletrabajando no se sabe cuándo, seguramente a la hora de las 3 de la mañana, cuando los niños y las niñas estaban acostadas. ¿Y qué han hecho las mujeres? Yo te lo puedo contar hasta a título personal. Pues han sido maestras, porque se han tenido que enfrentar a una nueva dimensión con los niños y las niñas en casa, con plataformas digitales que ahora luego pues permíteme que te haga una pequeña cuña, porque las mujeres en general no estamos preparadas para eso, y ahora lo diré, y mucho menos en el ámbito rural. Hemos sido, por lo tanto, maestras, hemos sido psicólogas, hemos sido y somos animadoras socioculturales, por supuesto somos cocineras, por supuesto somos limpiadoras, y en nuestros ratos libres teletrabajamos. Esto se llama explotación. Lo podemos disfrazar, pero eso se llama explotación. Explotación antes de la pandemia, y se ha puesto de manifiesto con el COVID, claramente, que a esto hay que echarle una visual, porque esto está afectando a la salud de las mujeres. Fíjate, hoy estaba yo trabajando unos cuadernos para la salud de las mujeres, y fíjate lo que ha venido a incrementar,
las mujeres ya de por sí ya sufríamos lo que se llamaba el síndrome de la superwoman, esta mujer que quería trabajar dentro, fuera, hacerlo todo y se enfermaba. Y también sufríamos ese síndrome de la abuela esclava. Bueno, pues todo esto se ha incrementado hasta el punto de que la mujer tiene depresión, sufre ansiedad, depresión, sufre estrés, no tiene tiempo, ya no digo tiempo de ocio, digo tiempo. Y yo no sé, Joaquina, si la gente que nos escucha se lo ha planteado alguna vez, la vida es solo tiempo. En lo que dediquemos el tiempo, en lo que dedicamos estamos dedicando nuestra vida. Entonces las mujeres vivimos de manera hipotecada. Hipotecada en nuestra subjetividad e hipotecada en nuestra ciudadanía. Y eso es lo que quiero hoy, si me permite, comentarte a ti y comentar a todas las personas que nos estén viendo en este momento. Pero como me has permitido hacer una cuña con respecto a la robótica, las dificultades que se están teniendo, que está teniendo el alumnado, que están teniendo las mujeres y cuánto más en el ámbito rural, a mí me preocupa algo que ya de por sí te quiero adelantar. Y es lo mal que estamos las mujeres posicionadas en el mundo de la robótica, que son las carreras del futuro. Mira, antes de la pandemia se preveía para este año, para el año 2020, ya se estimaba la creación de 58 millones de puestos de trabajo vinculados a las inteligencias artificiales. 58 millones de puestos de trabajo. Fíjate, se hablaba de un incremento del 51% de empleo en el 2020. Un incremento. Estamos hablando de 6,1 millones de oportunidades de trabajar a nivel mundial en este ámbito. Pero las mujeres no estamos. Las mujeres no estamos ahí. Es decir, los próximos puestos de trabajo que surjan no van a ser para las mujeres, porque las mujeres no estamos bien posicionadas en el mundo de la robótica. De hecho, fíjate, en Europa, 3 de cada 10 trabajos que tienen que ver con las tecnologías, con el TIC, están ocupados por mujeres, solo 3 de 10. Y en España, fíjate, solo el 15,6% de las mujeres podrían irse incorporando a esos ámbitos. Mírate lo que te digo, y tú sabes que a mí siempre me gusta hablar de palabras que impacten. Ya no estamos hablando de una brecha de género, hablamos de un socavón de género. Pues eso es lo que nos viene ahora, Joaquina, un socavón de género. Y que vemos que este socavón seguro que es mucho más profundo y afecta muchísimo más en las mujeres que están sufriendo violencia sexual, que están dentro de sus casas con sus maltratadores, y también en la violencia institucional. Absolutamente. Porque la violencia institucional, fíjate, aquí se peca por comisión y por omisión. Cuando se mira para otro lado, cuando hay cosas que hacer, se está perpetrando violencia contra las mujeres y además a sabiendas que lo está haciendo. De todas maneras, hay unos estudios con respecto a lo de la violencia sexual, ya, en fin, esto dará para otros foros, y con respecto a la violencia de género en el contexto de pareja, porque es curioso cómo las mujeres han desarrollado todas sus técnicas para intentar evitar la agresión. Eso ya lo habíamos estudiado antes y se ha puesto de manifiesto ahora. Es decir, cómo las mujeres dicen, madre mía, tengo que vivir con mi maltratador, ¿cómo lo puedo hacer para que no me agreda en situaciones de conflicto? Y todas las triclas psicológicas que hemos sido capaces de inventar, pues a la enésima potencia para intentar efectivamente evitar el vis a vis con el agresor. En fin, es sorprendente lo que ha supuesto esta pandemia y los daños tan terribles y que vamos a tener que acometer con seriedad desde una buena diagnosis, ojo, de género al respecto. Mira, ¿cómo ves desde tu punto de vista la importancia que tiene el feminismo en la actualidad? ¿Cómo está visto ahora mismo la situación del Bueno, feminismo? yo te digo que el paradigma del siglo XXI. Es decir, es la única manera que tenemos de afrontar lo que se nos avecina, tiene que ser desde la perspectiva de género que ha sido impulsada por el movimiento feminista en su diversidad. Y digo bien, fíjate, estoy trabajando ahora en un tema y estaba yo manejando la Agenda 2030, ¿vale? Una agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, y tenemos una serie de objetivos que cumplir. Y fíjate, el objetivo madre, el fin último es la pobreza, la erradicación de la pobreza. Todos los países diciendo que hay que erradicar la pobreza. Pero, y esa coletilla que hemos escuchado permanentemente de no dejar nadie atrás. Bueno, pues para erradicar la pobreza en sus 17 objetivos de desarrollo,
sostenible que aparece, la perspectiva de género está reatravesándolo. Yo no puedo erradicar la pobreza si no pongo de manifiesto la situación que padecen las mujeres dentro y fuera del hogar. ¿Cómo es posible que haya tantos desequilibrios económicos? Tú sabes que yo siempre manejo algunas estadísticas que me parecen muy interesantes y que, si me permite, ahora que me da esta oportunidad de dirigirme al ámbito rural que me escucha y que me escucha con interés, estoy convencida. Fíjate, la ONU hablaba de 50% de mujeres y de 50% de población hombres, ¿no? A nivel mundial, 50%. Y la ONU sigue insistiendo que las mujeres trabajamos un 52% de las horas a nivel mundial y los hombres, nuestros compañeros, trabajan un 48% de las horas a nivel mundial. Pero fíjate, sigue diciendo la ONU que las mujeres ganamos un 10% de ese dinero, ganamos un 10% de ese trabajo a nivel mundial. Tenemos dinero en propiedad en un 10% frente al 90% restante que tienen nuestros compañeros, que curiosamente trabajan menos. O alucina, tierra en propiedad. Un 1% de las mujeres, dice la ONU, que tienen el dinero en propiedad. Vamos a ver, ¿cómo voy yo a acometer los 17 objetivos de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no incorporo el principio de gender mainstreaming, la perspectiva de género de manera transversal y principal que me indica el feminismo? Eso es fundamental. Pero fíjate, te digo más cosas, porque además el feminismo está haciendo una buena diagnosis del problema para poderle hacer un buen seguimiento, ¿vale? Y buscar cuáles son las alternativas. Yo siempre digo que a las terribles situaciones hay que también verlas como oportunidades. Ahora que tenemos que repensar una propuesta de mundo, una propuesta jurídico y política alternativa al desastre que ya teníamos, es el momento de hacerlo y de hacerlo bien, incorporando el concepto ciudadanía, ciudadana, no el concepto colectivo, el concepto ciudadanía. Las mujeres como ciudadanos sufrimos violencia, que puede ser la violencia de género en el contexto de pareja, pero también otras formas de violencia. Sufrimos violencia en el ámbito laboral cuando padecemos brechas salariales que son increíbles. En España se elevan a un 24% de brecha salarial. Antes del programa, has visto que al inicio del programa te he dado fecha, te he dicho que las mujeres teníamos que trabajar 91 días, 88 más que nuestros compañeros ganando lo mismo. Estos son formas de violencia. Sufrimos violencia en las redes sociales, muchísimas formas de violencia en las redes sociales. Sufrimos violencia en el ámbito de la política, cuando permanentemente estamos siendo visibilizadas y no se sabe para qué. Porque si te manifiestas de un modo es que parece un poco tal, que si eres permanentemente visibilidades. En el ámbito de los más medios, en la prensa, todas esas formas de violencia de género, en los medios en la educación, cuando seguimos sin estar en los libros de texto. Es decir, esas formas de violencia de género no se nos dan por ser un colectivo, Joaquina, se nos dan porque somos ciudadanas. Y dentro de ese paquete grande de ciudadanía, que es lo que yo siempre hablo, que es la autovía, luego tenemos cortes sistémicos por raza, por etnia, por edad, por orientación sexual, que son, como yo digo, nudos gordianos de violencia de género específica. Pero la violencia como tal, la discriminación, porque la discriminación es violencia y la violencia es discriminación, está en la autovía. Por lo tanto, no se puede perder de vista en ningún caso estos aspectos que estamos señalando. ¿Ves entonces que es muy necesaria la implantación de acciones políticas para llegar a la igualdad real entre hombres y mujeres? No solamente necesario, sino que es obligatorio por ley. Obligatorio. Es que por ley, vamos a ver. Y perder el miedo al lenguaje. Tú siempre sabes que a mí siempre me gusta ser clara. La gente tiene miedo a utilizar feminismo como político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Movimiento social, teórico y político. 3 siglos de historia. No acaba de nacer. Yo siempre digo que no ha nacido con el Me Too. 3 siglos de historia. No hay por qué tener miedo al lenguaje y considerarse feminista. Yo recuerdo no hace mucho en un foro con un alcalde en Sevilla, no me voy a decir dónde, dijo: profesor Gil, yo nunca podía imaginar que yo era feminista. Pues lo es, porque efectivamente, porque no haberlo reconocido, Joaquina, hubiera sido un poco como admitir que era una antidemócrata,
que ya es como muy fuerte, ser alcalde y ser antidemócrata como que no, o reconocer que estaba en la premodernidad y se ha ido a la Edad Media. Entonces tenía que ser coherente con lo que implicaba, con su papel, además como responsable político en la democracia, porque actualmente no se puede ser demócrata sin ser feminista. Dicho eso, y con la ley en la mano, nuestros actores políticos tienen la obligación de incorporar un principio que es vinculante. Lo voy a decir en inglés, suena raro, pero ahora te lo explico, si me permite. Es el principio del gender mainstreaming. Fíjate, main significa principal. Incorporación de la perspectiva de género, gender, de manera principal. El main. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque estamos hablando de ciudadanía. No estamos hablando de colectivo, me explico. No estamos hablando de algo que, en fin, que no encaja y que estirándolo un poquito puedo llegar a conseguir ciertos niveles de igualdad. No, no. Estamos hablando que el modelo de derecho y de política que había hasta antaño era excluyente, no excluía, no tenía en cuenta a las mujeres como ciudadanas, ni sus intereses, ni sus reivindicaciones, ni su voz. Era la del hombre, no en vano. Bueno, había que, no es el momento, pero si quieres podríamos hablar de esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que se llamaba del hombre y del ciudadano porque era del hombre, varón, blanco, adulto y propietario. Por lo tanto, ese sistema no estaba montado para las mujeres, tampoco estaba montado para los negros, no estaba montado para los enfermos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hablamos de un nuevo hacer jurídico, un nuevo hacer jurídico político, y por fin se ha incluido en las agendas políticas del Estado este que implica este principio que te llamo, que te digo que es el gender mainstreaming. ¿Y qué significa el gender mainstreaming? Y si me permites, quiero decírtelo porque a veces que la gente no sabe lo que es. Primero la gente, bueno, en España, tú sabes que siempre hacemos traducciones sui generis. Cuando se hizo la traducción del principio del gender mainstreaming, se hablaba de transversalidad de género. ¿Sí? ¿Y dónde está el main? ¿Dónde está el de manera principal? Porque lo vinculante, lo importante del principio del gender mainstreaming era precisamente el main. Es decir, es que somos ciudadanas. Eso significa que las reivindicaciones, intereses y necesidades de las mujeres como ciudadanas tenían que tener voz propia. No lo que otros nos contaran. Sé que nosotras tenemos voz para decir lo que queremos. ¿Qué significa? Que las mujeres tenemos que estar. ¿Qué mejor que tú para saber, Joaquina, lo que tú necesitas? ¿O qué mejor que yo para saber lo que yo necesito? Es decir, si yo tuviera que saber lo que necesita mi hija, le preguntaría a mi hija. No necesito a nadie que me cuente los intereses y reivindicaciones que necesita mi hija. Eso nos ha pasado a las mujeres. Hasta ahora siempre han pensado por nosotras. Pero nosotros tenemos voz, tenemos boca. Y ahora hay mecanismos para trasladar el mensaje. ¿Qué es el gender mainstreaming? Pues efectivamente esa incorporación de la voz. Fíjate si es importante la incorporación de la voz, porque implica un compromiso en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tienen que estar las voces de las mujeres, porque las mujeres somos pueblo. Artículo 1.1 de la Constitución española. Los poderes descansan en el pueblo del que emanan los poderes del Estado. 1.2, del que emanan los poderes del Estado. ¿Dónde está el pueblo? Compuesto por ciudadanas y ciudadanos. Hasta ahora no estaban, pero ahora tienen que estar. Yo no concibo que ahora el principio de presencia equilibrada no se dé. Vamos, las mujeres tienen que estar, porque si no están, Joaquina, ¿cómo van a participar? Me explico, quien no esté en este foro de debate, quien no haya conectado la televisión, no va a poder participar. Quien participa es quien está, en este caso, pues tú y yo para poder hablar. Luego, es requisito sine qua non para ser ciudadana, para poder participar con voz en la vida social, económica, cultural y política, estar. Y para estar hay que ser, que es otro anterior paso. Hay que tener una subjetividad con mayúscula, me explico, no una subjetividad bonsai, sino una subjetividad con mayúscula. Por ejemplo, no sé, seguro que lo has escuchado, lo hemos escuchado muchas veces, cuando muchas veces las mujeres van a hablar y hay alguien al lado que le dice, tú cállate que tú no sabes. Y tú lo escuchas, lo haces tuyo y lo incorporas en tu subjetividad. Hasta el punto que a veces lo trasladas a nuestra hija o a nuestra que tú esto no sabes. Perdona, yo sé, sí sé, y tú también sabes. Hemos de trabajar nuestra subjetividad como lo que somos, porque luego es muy difícil, si no lo trabajamos, si se
seguimos siendo bonsai, es muy difícil saltar al ámbito de la ciudadanía siendo un árbol frondoso. Por lo tanto, fundamental el principio de presencia equilibrada. Las mujeres tienen que estar, y por ley orgánica de obligado cumplimiento, tienen que estar representando en no más de un 60, en un menos de un 40, tienen que estar en los comités públicos, en el comité privado en donde haya algún tipo de compromiso público, de dinero público, en fin, en lo semipúblico también tiene que estar. El principio de presencia equilibrada es fundamental para la democracia y, por lo tanto, ha de estar, claramente. Me encanta que hayas dicho que no hay democracia si las mujeres no están. De verdad, porque eso hay mucha gente que no lo entiende. Si no hay esa perspectiva de género, pues la verdad que no puede haber democracia. Las mujeres así lo entendemos, pero mucha gente no sé si es que no lo quiere entender o a lo mejor puede ser que de verdad, verdaderamente no lo entienda. En el siglo XXI... Es muy importante tenerlo en cuenta porque, no, cuidado, yo no sé a quién te refieres, pero si estamos hablando de cargos políticos, estamos hablando de violencia institucional de género. Si las mujeres han de estar, tienen que estar porque es el compromiso de una ley orgánica que es de obligado cumplimiento, que descansa a su vez en un principio del gender mainstreaming que viene, fíjate, originariamente viene del Tratado de Beijing de 1995 que España ratifica, pero que la Unión Europea lo hace suyo y lo incorpora en el Tratado de Ámsterdam en su artículo 3 y lo incorporan en el Tratado de Lisboa en artículo 8. Y dice textualmente que el objetivo principal de la Unión Europea, el principal, es hallar y conseguir la igualdad efectiva de su ciudadanía, de mujeres y de hombres. Y es tan importante que el resto de políticas de la Unión Europea están condicionadas a ese objetivo. Si ese objetivo no se consigue, entonces se está incumpliendo nada más y nada más, menos que ese tratado madre de la Unión Europea, que es lo que nos está uniendo y conformando como ciudadanos y ciudadanas de la misma tierra. Totalmente de acuerdo contigo, Juana. Mira, en el siglo XXI, ¿cuál crees que es el reto más importante que tenemos dentro del feminismo? Tenemos tantos retos, pero yo estoy convencida que lo primero, lo que hay que hacer es esa famosa implementación del gender mainstreaming. Tenemos que saber lo que es. Yo confío en que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial cojan el testigo de lo que eso implica y haya realmente cambios funcionales y cambios orgánicos. Funcionales y orgánicos porque estos poderes, los poderes del Estado, las administraciones públicas, tienen ese compromiso vinculante de que esa igualdad efectiva ciudadana sea una realidad. Y para ello, las mujeres, yo siempre pienso que es muy importante escucharlas porque tienen voz. Y hay que partir a la hora de implementar ese gender mainstreaming, de esa participación activa, de esa voz activa de las mujeres en todo aquello que le implica. Porque fíjate, no te he contado algo muy interesante. Mira, la ley orgánica, nuestra, la ley orgánica 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fíjate, modificaba una ley, que esta sí que es verdad que no la conoce nadie, que es la ley 30/2003 de 13 de octubre de valoración de la incorporación de la perspectiva de género en disposiciones normativas que elabore el gobierno y, dice la ley de igualdad, y también en los planes de especial relevancia social, económica, cultural y política que se tomen. Es decir, ya no me hablo solamente del ámbito legislativo puro y duro, también me estoy hablando de los reglamentos, estoy hablando de la parte ejecutiva, de la implementación, de esos planes, de ese echar en marcha algo. Bueno, pues esos planes de especial relevancia social, económica, cultural, que los planes tomen las ideas que se vayan a habilitar, sí o sí tienen que tener lo que se llama un informe de evaluación de impacto de género. Y tú me dirás, ¿eso qué? Pues mira, que en el momento de pensar la propia idea, en el en el ex ante, no en el después, en el ex ante tiene que haber un informe de evaluación de impacto de género para evitar que esa medida que se arbitre, que esa ley que se apruebe, o que esa medida que se arbitre, porque yo hablo de medida, estamos hablando en ámbito rural, los ayuntamientos tienen importantes competencias. Es decir, las medidas que se arbitren
tienen que estar con su impactar que a la hora de aprobarse, aunque su intención no fuera cenar los derechos como ciudadana, puede ser que a la hora de aplicarla se pueda hacer cenar. Fíjate si te digo, incluso medidas que puedan ser formalmente neutras, puede ser que a la hora de aplicarla, curiosamente, sí que causen una cierta cercenación de los derechos de las mujeres. Bueno, pues esa medida o esa ley, aunque fuera formalmente igualitaria, hace eso, esa ley es discriminatoria. Y no lo digo yo, lo dice la CEDAW de 1979, una convención que es vinculante. Por lo tanto, nuestros actores políticos ya no pueden desconocer esto. Y tampoco pueden desconocer que tenemos una Agenda 2030 que hemos de cumplir y que no podemos mirar a otro lado. Luego, ¿qué es lo más importante? Hacer una buena diagnosis del problema. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Y la realidad está clara. En las mujeres nos ha perjudicado notablemente porque estábamos en el ámbito sanitario y en el ámbito de servicios, del sector servicios, donde había habido posteriormente recortes. Las cuidadoras son eminentemente mujeres, somos mujeres las que cuidamos. ¿Qué más ha sucedido? Que las mujeres trabajamos dentro y fuera del hogar. Es cuidado, que es verdad que el trabajo de dentro del hogar no ha sido reconocido como trabajo. Se hablaba de amas de casa, amor de hogar, como si encima los sentimientos estuvieran ahí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que las mujeres que han dedicado toda su vida a trabajar dentro del hogar, generando bienestar, el mercado no lo consideraba a tener en cuenta y por lo tanto no tenían derecho ni tienen derecho a esas pensiones de jubilación contributiva. ¿Qué ha sucedido? La feminización de la pobreza. Eso es lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Luego el reto, ante todo, es ponerse las gafas de ver, hacer un buen diagnóstico, por muy duro que sea, e incorporar de manera inmediata esa perspectiva de género de manera principal, porque la población se compone de ciudadanas y ciudadanos que tienen intereses, reivindicaciones y necesidades propios a su sexo y humanidad. Y por lo tanto no se trata de extender un sistema que no estaba pensado para todas y para todos, extenderlo como si esto fuera un chicle. Esto no se extiende. Hay que romperlo y volver a hacer un nuevo modelo jurídico. Es lo que en derecho llamamos ahora, Joaquina, un derecho anti-subordiscriminatorio. ¿Pero por qué el subor? Porque descansa sobre una subordinación estructural de las mujeres. Estupendo. Mira, no sé en la Universidad de Granada, pero aquí en la Universidad de Málaga, como actividad del 8 de marzo, se iba a celebrar unas mesas sobre el trabajo sexual. Ayer me enteré por casualidad que en las redes sociales se celebraba el Día del Trabajo Sexual. No sé, ¿qué te parece a ti? Yo pienso que en el Pacto de Estado está reconocido que, primero, que el trabajo sexual no existe y que es una de las violencias de género que sufren las mujeres, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú que en la universidad, el movimiento feminista de Málaga, pues escribimos una carta al rector de la UMA pidiendo que esta mesa se retirara o que si se retirara, que se hiciera otra mesa, porque lo que no se puede dar por hecho que existe un trabajo sexual. Y entendíamos y la verdad que estamos todavía esperando la respuesta del rector. No sé si en la Universidad de Granada ha pasado lo mismo o no, porque después nos enteramos que había pasado en otras 11 universidades. Creo que fue la Universidad de La Coruña la que sí que lo rechazaron. A partir de las propuestas del movimiento feminista la rechazaron. Aquí la verdad no se ha celebrado porque ya con la crisis sanitaria pues no ha habido ocasión. No sabemos qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Pero o sea, respuesta del rector de la UMA no hemos tenido hasta ahora. No sé cómo ves tú que se haga este tipo de acciones dentro de la universidad y además parece que es también como una forma coordinada, ¿no? Que no es una cosa puntual en una universidad, sino que es algo que ha como reglado, ¿no? No sé, es como una manera de meter ahí este tipo de conceptos dentro de la universidad. Mira, si me permite, os voy a lanzar a todas las personas que me están viendo unos datos
porque yo creo que los datos te marcan la respuesta sin que la tenga yo que lanzar. Mira, en España el 90% de las prostitutas de España son víctimas de trata con fines de explotación sexual. El 90%, el 90% de la prostitución y de las prostitutas en España, yo no la llamo prostituta, yo la llamo prostituidas. El 90% de las prostituidas en España vienen del negocio, da una gran cantidad de pasta que es ser víctima de trata con fines de explotación sexual. España, fíjate, estábamos hablando de si felicitarnos, si no felicitarnos. España se ha erigido en el primer país de tránsito de Europa, precisamente de este tipo de trata de fines de explotación sexual. Pero para ponernos aún más colorados, te diré que España es el primer país europeo consumista de esa prostitución, de trata con fines de explotación sexual. Nos acostamos con ella. Fíjate, el 27% de esas mujeres prostituidas, porque lo son niñas, niñas de menos de 15 años. Eso se llama violencia de género y no se puede consentir. Las medidas que se arbitren no pueden ser sectoriales. Vuelvo a los datos que te di en la ONU. Si la ONU te está diciendo que las mujeres, que son el 50% de la población mundial y que trabajan un 52%, luego tienen el 1% de la tierra en propiedad, lo que son pobres, pobres de necesidad. Y la pobreza hace que tú hagas todo lo que tú hagas, no, que se te use y se te cosifique para todo aquello que los demás, que tienen el 99% de la tierra en propiedad, lo puedan hacer. Fíjate, ¿cómo no? Si dice la ONU que las mujeres somos el 67% de las pobres a nivel mundial. Si dice la ONU que somos el 70% de las analfabetas a nivel mundial. Si dice la ONU que sufrimos el 80% de la desnutrición a nivel mundial. Yo en el análisis no puedo separar la prostitución de este marco estructural de subordinación y de violencia. Y no se puede permitir. No se puede permitir. Pero fíjate, tú me hablabas de prostitución y de trata con fines de explotación sexual. ¿Vale? Y como España se ha erigido en ese país europeo, primer país europeo de tránsito y de destino. Pero yo te quiero hacer otra coletilla más que no quiero que se me escape en el día de hoy, una reflexión. ¿Qué pasa con las maternidades subrogadas? Hace 2 días veíamos en prensa y salía en la televisión el caso, un caso de actualidad política de este empresario que ya tenía un bebé, venían dos, finalmente murió y venía uno con fines de explotación, de un bebé por maternidad subrogada y ahora va por otro. No sé si habéis seguido en la noticia, el señor Sarasola, muy conocido, un empresario muy conocido en España, con no sé cuántos hoteles. Vamos a ver, ¿qué es la maternidad subrogada? Cosificación de un ser humano. Solo porque yo he decidido que quiero ser padre. Qué lástima. Es como si yo decido ser modelo y mido lo que mido. No mido 2 metros. Ser padre no es un derecho subjetivo. No hay un derecho subjetivo a la paternidad. Quien tiene el derecho subjetivo a ser cuidado y querido es el menor o la menor. Y yo te digo a priori, sabiendo que en España está prohibida la maternidad subrogada y que cuando llegan a España vienen con el problema ya realizado, y es que tienen el menor en sus manos. Digo yo, ¿es realmente un diligente padre de familia el que se va a un país sabiendo que comete un delito para traerse a un bebé y dejarlo en el limbo jurídico hasta ver qué pasa? ¿Ese es un buen padre? Porque si no lo es, no hay por qué resolver el problema diciendo, bueno, porque se lo quede, ya que ha cometido el delito, que se lo quede. Es decir, son formas de cosificación. No puede ser que haya lobbies, en este caso, de hombres con muchísimo dinero, que hoy deciden pues, tener un niño que se parezca a ellos o que hoy decide acostarse con una menor de 15 años porque se lo puede permitir, en un marco totalmente falseado de igualdad que no existe, porque estamos hablando de un marco estructural de violencia de género, que lo he contado desde el inicio para que no hubiera duda de las personas que me estuvieran escuchando.
Ya sabes que el feminismo, las feministas estamos luchando porque la cuarta ola del feminismo tiene que ver con la legalización de los vientres de alquiler. Yo siempre digo que las mujeres no pueden ser vasijas para el disfrute de unos y para hacer de los deseos de otros realidades. No, las mujeres yo creo que tenemos que tener otro. No, ya Juana, se hayan quedado, permíteme un guiño, que se hayan quedado, porque a veces vemos la televisión crea, pues como cuando yo trabajo el derecho con mi alumnado, crea ilusiones ópticas, parece que todo el mundo ha conseguido ciertos niveles de igualdad, ciertos niveles de emancipación, y eso no es así, y lo vemos en la televisión y decimos, ¡ay, pobre hombre, qué solidario! No, solidario no. ha sido todo un lujo el contar con tu presencia, el contar con tu punto de vista, que es fundamental y para nosotras es muy formativo y muy aclaratorio, y te damos las gracias y esperamos que podamos vernos pronto y que la próxima vez que nos veamos sea para podernos dar un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Por supuesto. por participar dentro de nuestro programa. Un abrazo muy fuerte, Juana. Joaquina, un abrazo muy fuerte y si me da un minuto, aparte Sí, de sí. despedirme de quien me escucha y animarles y de saber que tenemos que trabajar conjuntamente, que esto no es una historia solo de ya están las mujeres con sus cosas, no, esto es un compromiso político que se firma y entonces necesitamos que nuestros actores políticos estén formados en género, sensibilizados, concienciados y también formados, porque tienen que tomar decisiones muy importantes a un corto o medio plazo, en donde efectivamente esa visión de género la tienen que tener y de manera clara, y no que pase como si fuera un tema fashion o de moda o porque ahora se lleva, sino que es un compromiso real, tragado, aprendido y aprendido con la H intercalada que yo siempre digo. Y es el momento de trabajar actores políticos con actores técnicos a la par para conseguir objetivos reales de igualdad. Déjame que acabe con una frase que no es mía, ¿vale? Pero ha llegado a mí, mirando papeles, y digo, la tengo que leer si Joaquina me permite. Fíjate Claro que que sí. es de Adrian, la escribió en el 2011 y dijo lo siguiente: si concebimos al feminismo como algo más que una etiqueta frívola, si lo concebimos como una ética, una metodología, una manera más compleja de pensar sobre y, por tanto, de mayor responsabilidad al incidir en las condiciones de la vida humana, necesitaremos un autoconocimiento que solamente puede desarrollarse a través de una continua atención apasionada a todas las experiencias femeninas. No puedo imaginar una evolución feminista que no conduzca a cambios radicales en los campos de lo privado y de lo político, que no esté enraizada en la convicción de que todas las vidas de las mujeres son importantes y que la vida de los hombres no pueden ser entendidas enterrando la vida de las mujeres. Para hacer visible el significado completo de las experiencias de las mujeres, se necesita una reinterpretación del conocimiento en términos de esa experiencia. Esta es ahora la tarea más importante del pensamiento. Ahí lo dejo. Totalmente de acuerdo. Y ver el mundo con la mirada femenina, que bastantes veces lo hemos visto ya a través de los ojos de los hombres. Muchísimas Ahora hay que gracias. verlo. Gracias a ti y gracias a la audiencia por escucharme. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Debería estar tu nombre y el de muchas, muchas otras en los colegios, no sé dónde están.
No sé dónde están, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas, ganadera, poetisa, agricultora o panadera, todas a una no nos moverán. No nos detendrán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a donde todas van. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no nos moverán. Ellas se unirán. Yo quiero estar junto a ti, junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas.